nombre es Ana María Góñez Bizarreta y en este apartado le estaremos hablando acerca del afilado de instrumentos periodontales. Es imposible llevar a cabo procedimientos periodontales de una forma eficiente y eficaz con un instrumento desafilado. Un instrumento con filo trabaja de forma más precisa y rápida que un instrumento desafilado, ya que cuando utilizamos un instrumento sin filo, este se debe sostener de una forma más segura y se debe aplicar mayor fuerza. Esto va a reducir la sensibilidad táctil de nosotros como odontólogos y va a aumentar la posibilidad de que el instrumento se pueda resbalar inadvertidamente y provocarle daños al paciente. Nosotros como odontólogos es importante que tengamos un amplio conocimiento acerca de los principios de afilado y que los podamos aplicar para poder producir un borde cortante preciso en los instrumentos que utilizamos. El borde cortante de un instrumento está compuesto por una unión angular de las dos superficies de su hoja. Esta unión en un instrumento desafilado se va a ver como una línea fina a lo largo del borde cortante. Conforme nosotros vamos utilizando el instrumento, este metal se va desgastando en el borde cortante y por tanto esta unión que ya teníamos se va a convertir en redondeada o bien va a perder el filo. La evaluación del filo puede realizarse mediante la observación y mediante el tacto. Si nosotros sostenemos un instrumento sin filo debajo de la luz, podemos observar que la superficie redondeada del borde cortante va a reflejar la luz hacia nosotros. Esto se va a mostrar como una línea ligera, o sea, una línea fina, brillante a lo largo del borde cortante. En cambio, el ángulo agudo de un instrumento filoso, este no va a tener ninguna superficie que refleje la luz, por tanto no va a tener ninguna línea brillante a lo largo de su borde cortante. La evaluación táctil de un instrumento se puede realizar desplazando el instrumento a lo largo de un bastón de acrílico conocido como poste para prueba de filo. Cuando nosotros desplazamos suavemente el instrumento sin filo a lo largo de este bastón, no se va a atorar ni se va a provocar ninguna ligera limadura como lo haría un instrumento filoso. El objetivo del afilado es restaurar el borde cortante fino, lineal y delgado del instrumento, frotando las superficies de la hoja hasta obtener un ángulo agudo más que redondo. Una técnica de afilado es aceptable si ésta produce un borde cortante afilado sin desgastar demasiado el instrumento o bien alterar el diseño original del instrumento. Es decir, nosotros obtenemos una técnica aceptable sin distorsionar los ángulos originales del instrumento. Para afilar los instrumentos podemos utilizar piedras. Estas piedras se pueden obtener a partir de minerales naturales o bien de productos artificiales. Las piedras están compuestas por cristales abrasivos que son más duros que el metal del instrumento que se está afilando. Las piedras más gruesas se usan para instrumentos sin filo. En cambio, las piedras que son más finas, con cristales más pequeños, se van a utilizar durante el alisado final para obtener un instrumento con un borde cortante más fino y para instrumentos que no estén muy desafilados. Entre los ejemplos de piedras naturales abrasivas tenemos la piedra de Arkansas y entre las piedras de forma sintética tenemos el rubí o bien las piedras cerámicas. Las piedras también se pueden clasificar de acuerdo a su forma de uso, en piedras rotatorias montadas o piedras desmontadas. Las piedras rotatorias montadas, estas se montan en un mandril de acrílico y se utiliza una pieza de mano que se activa con un motor. Estas pueden ser de forma cilíndrica, cónica o con forma de disco y no se usan de forma rutinaria. Las piedras desmontadas, estas pueden ser rectangulares, ya sean planas o bien con ranuras, pueden ser cilíndricas o también pueden tener forma de cono. Estas piedras se pueden utilizar de dos formas. Una, donde nosotros podamos mantener inmóvil el instrumento y pasar la piedra sobre ella, o otra donde nosotros mantengamos inmóvil la piedra y pasemos el instrumento sobre ella. Existen 8 principios básicos para nosotros poder afilar un instrumento. El primero es elegir la piedra adecuada dependiendo del instrumento que vayamos a afilar. El segundo es utilizar una piedra que esté esterilizada.
El tercero es mantener un ángulo adecuado entre la superficie del instrumento y la piedra a afilar. El cuarto es mantener una sujeción del instrumento firme y para evitar, ¿verdad?, que que el instrumento se nos vaya a resbalar. El quinto es evitar una presión excesiva. El sexto es evitar la formación de rebabas, que estas son diminutas proyecciones de metal que forman un reborde áspero a lo largo del borde cortante afilado. El séptimo es permitir la lubricación siempre de la piedra a afilar. Y el octavo es afilar todo instrumento que nosotros miremos que durante que el primer signo esté desafilado. Para afilar la superficie lateral de la hoja de una cureta universal, se sostiene la cureta universal con una sujeción palmar y posteriormente procuramos de que el frente de la hoja y el piso se encuentren paralelos. La piedra debe quedar con una angulación de 100 a 110 grados con respecto al frente de la hoja. Posteriormente, lo que hacemos es que empezando por la terminación del vástago y con una dirección hacia la punta, es decir, hacia el borde cortante, realizamos movimientos cortos de la piedra de arriba hacia abajo. Realizamos movimientos cortos, procurando de esta forma que el instrumento se afile. Esto se debe realizar con una presión firme y ligera, manteniendo siempre un ángulo de 100 a 110 grados. Conforme se mueve la piedra a lo largo del borde cortante, se finaliza con un instrumento, con un movimiento hacia abajo y posteriormente visualizamos que el instrumento esté afilado bajo la luz. Y una vez que ya tengamos el instrumento, el borde cortante afilado de un lado, procedemos a afilarlo del lado opuesto. Cuando se afila una cureta de Grace, se debe tener en cuenta que se puede utilizar la misma técnica aplicada para la cureta universal. Sin embargo, existen muchas características que la diferencian de una cureta universal. Debemos tener en cuenta que la cureta se debe sujetar de tal forma que la cara de la hoja esté paralela al piso. Debemos tener en cuenta que como el vástago no está perpendicular al piso debido al ángulo excéntrico de la hoja, no debe quedar perpendicular al piso, ¿verdad? La piedra siempre se debe localizar a una angulación de 100 a 110 grados como para la cureta universal, y se deben realizar movimientos cortos de la piedra de arriba hacia abajo, finalizando como en la cureta universal con un movimiento hacia abajo. Finalmente se observa el filo del instrumento, ¿verdad? Abajo de la luz. Y debemos tener en cuenta que como las curetas de Grace solo tienen un borde cortante, solo se va a afilar ese borde cortante. Esto sería todo, gracias.